estudiantes? Vamos a desarrollar la semana número 18 para cuarto grado de secundaria. Tenemos la siguiente situación significativa. Tenemos a Enrique que quiere elaborar ricos platos, teniendo como entrada huevo a la rusa, sopa de sémola, aguadito y ceviche, y teniendo como segundos que son los siguientes: caucao, estofado de pollo, ají de gallina, locro, lentejas, picante de res y adobo de cerdo. Entonces, a continuación vamos a responder cada una de las siguientes preguntas. Nos dice lo siguiente. Número 1. ¿Cuáles son las entradas que puede preparar Enrique? Él puede preparar huevo a la rusa, sopa de sémola, aguadito y ceviche. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los platos que Enrique puede preparar como segundo? Él puede preparar caucao, estofado de pollo, ají de gallina, locro, lentejas, picante de res y adobo de cerdo. Pregunta número 3 nos dice: ¿cómo decide Enrique qué entrada y segundo preparar cada día de la semana? Él elige su menú al azar, es decir, en una caja coloca 4 papelitos con los nombres de las 4 entradas y en otra caja 7 papelitos con los nombres de los segundos que va a cocinar, y luego él los escoge. Eso significa elegir menús al azar. Número 4. ¿Qué te piden calcular las preguntas de la situación significativa? Nos piden 3 cosas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar ceviche como entrada el primer día? También nos piden calcular la probabilidad de sacar lenteja como segundo cualquier día de la semana. Y además también nos piden calcular la probabilidad de preparar ceviche de entrada y lentejas como segundo en el día número 2. Un bonus nos dice lo siguiente: ¿qué estrategias te ayudarían a resolver las preguntas de la situación significativa antes mencionada? Nosotros vamos a utilizar la siguiente estrategia: realizar un diagrama de árbol y usar la fórmula que nos va a permitir encontrar la probabilidad de un evento suceso. ¿Y cuál es esa fórmula? La probabilidad de un evento es igual número de casos favorables entre el número de casos totales. Eso es lo que vamos a utilizar. Continuando con la segunda parte, vamos a completar a continuación la página 171, que nos dice lo siguiente. Número 1. Aplicar la primera estrategia que seleccionaste para saber las combinaciones de entrada y segundos que puede realizar Enrique. Como sabemos, nosotros escogimos el diagrama del árbol. Tenemos para el menú 4 entradas y cada una de esas 4 entradas lo podemos combinar con los 7 segundos. Por ejemplo, huevo a la rusa lo podemos combinar con caucao, estofado, ají de gallina, locro, lenteja, picante de res y adobo de cerdo. ¿Cuántas combinaciones nos daría? 7. Lo mismo sucede con la sopa de sémola. Podemos combinarlo con el caucao, estofado de pollo, ají de gallina, locro, lenteja, picante de res y adobo de cerdo. También tendríamos 7 combinaciones. Con el aguadito otros 7 y con el ceviche otros 7. En total, ¿cuántas combinaciones se forman? 7 más 7 más 7 más 7 sería 28. La pregunta número 2 nos indica: respondamos la primera y la segunda pregunta de la situación significativa. La primera pregunta consiste en hallar la probabilidad de sacar ceviche el primer día. Como sabemos, una probabilidad se define como casos favorables entre casos totales. Además, sabemos que los papelitos que contienen el nombre de las entradas están en una caja y los 7 papelitos que contienen los nombres de los segundos están en una segunda caja. Entonces, como solo nos habla de obtener ceviche el primer día, entonces solo vamos a trabajar con las entradas. ¿Cuántos casos en total hay? Hay 4. De esos 4 solo hay un caso a favor, que es el ceviche. Por lo tanto, su probabilidad sería 1 entre 4. Y eso es igual a 0,25. La segunda pregunta consistía en ¿cuál es la probabilidad de sacar lenteja como segundo cualquier día de la semana? Hemos elaborado un cuadro donde vamos a calcular la probabilidad de obtener lenteja como segundo en los 7 días de la semana. Pero recordemos que hay una condición, que el papelito que nosotros vamos sacando ya no lo podemos colocar dentro de la segunda caja. Por lo tanto, en el primer día, si yo quiero saber la probabilidad de obtener lentejas, sería
Casos totales. En el primer día hay 7 platos, de los cuales solo hay un caso a favor, que es el plato de lenteja, un séptimo. Como cada día se va reduciendo un plato, los casos totales para el segundo día serían 6, de los cuales solo tenemos un caso a favor, que es el plato de lenteja, un sexto. Para el tercer día se han reducido ya 2 platos, por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 5. Y los casos a favor sería 1, el plato de lenteja. Y así sucesivamente. Para el cuarto día sería 1 entre 4, para el quinto día 1 entre 3, para el sexto día 1 entre 2, y para el séptimo día, como solo nos quedaría un solo plato, que viene a ser el de lenteja, solo tenemos un caso a favor y un caso total. Por lo tanto, la probabilidad cuando lleguemos al séptimo día sería de 1. Pregunta número 3 nos dice: si Enrique preparó aguadito el primer día, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo día prepare ceviche como entrada? Entonces, vamos a definir nuestro evento: obtener la probabilidad de preparar ceviche en el segundo día. ¿Cuántos casos a favor tenemos? 1, que es el ceviche. ¿Y cuántos casos totales tenemos? Tenemos 4 en total. La probabilidad de preparar ceviche el segundo día sería de 1/4. Número 4. Nos dice: si Enrique preparó ají de gallina el primer día, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo día prepare lentejas como segundo plato? Entonces la probabilidad es preparar lentejas el segundo día. Como es el segundo día, un plato ya no está, que es el ají de gallina. Por lo tanto, ¿cuántos platos tendríamos que escoger? 6, de los cuales solo hay uno a favor, que es el plato de lentejas. Un sexto. Esa es la probabilidad de preparar lentejas, pero el segundo día. Número 5. Responder la tercera pregunta de la situación significativa, que consistía en lo siguiente: si nos encontramos en el segundo día, ¿cuál es la probabilidad de preparar ceviche como entrada y lenteja como segundo? Entonces, observación: como estos dos eventos A y B se realizan uno a continuación de otro, la probabilidad es de la intersección, A intersectado con B, y cuando se tiene una intersección de eventos, la probabilidad es igual a el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de preparar ceviche en el segundo día? Esa probabilidad, ¿cuánto resulta? 1/4. Y lo vamos a multiplicar con la probabilidad de preparar lentejas el segundo día. ¿Y cuánto resultó? 1/6. Por lo tanto, ¿cuánto es la probabilidad final? Sería multiplicando 1 por 1 es 1, 4 por 6, 24. Por lo tanto, la probabilidad sería de 1 entre 24. A continuación vamos a responder 2 preguntas finales que nos indican lo siguiente. Número 1. ¿Tendrás otra manera de resolver la pregunta 1 y 2 de la situación significativa? La respuesta es sí. Para la primera pregunta podemos utilizar lo siguiente: la fórmula de las combinaciones, para saber de cuántas maneras podemos ordenar dichos elementos. Por ejemplo, la definición es: combinatoria de n ordenados de r en r es igual n factorial sobre n menos r paréntesis factorial por r factorial. Pero cuando r resulta 1, es decir, cuando solo deseamos escoger un elemento, la combinación es igual a combinación de n escogiendo un solo elemento es igual al valor de n. Entonces, el número de entradas, ¿cuánto sería? Combinación. ¿Cuántas entradas se tienen? 4. Y solo deseamos escoger una entrada por día. Combinación de 4 en 1. ¿Y eso cuánto vale? 4. Para los segundos sería combinación de 7 escogiendo solo un plato. ¿Y eso cuánto vale? 7. Por lo tanto, el total de combinaciones sería el producto. 4 por 7, 28. Para la pregunta número 2, nosotros lo vamos a trabajar utilizando el complemento de un evento. Por ejemplo, si tu evento es B, el complemento de dicho evento se define de esta manera: B elevado a la C, que significa B complemento. Entonces, ¿cómo se define la probabilidad? La probabilidad del evento B va a ser igual a 1 menos la probabilidad del complemento de B. Entonces, si el evento B era sacar un plato de lenteja como segundo cualquier día, el complemento de B es todo lo contrario: no obtener o no sacar un plato de lenteja como segundo cualquier día. Entonces es trabajar con lo contrario. Por ejemplo,
En el primer día, ¿cuál sería la probabilidad del complemento de B? Veamos cuántos casos a favor tenemos. Contemos los platos que sean diferentes de lentejas. Tendríamos 6 opciones. ¿De un total de cuánto? De 7. Para el segundo día, recuerda que se va reduciendo una opción a medida que va transcurriendo los días de la semana. Ya no tendríamos 7, ahora ¿cuántos tendríamos? 6. Esos serían los casos totales, de los cuales de esos 6, 5 van a ser diferentes al plato de lentejas, sería 5 sobre 6. Para el tercer día sería 5, ¿de cuánto? De 4. Para el cuarto día serían 4 casos totales y 3 casos a favor, 3 cuartos. Para el quinto día la probabilidad del complemento sería 3 casos totales sobre 2 casos a favor, 2 tercios. Para el sexto día sería 2 casos totales sobre 1 a favor. Y para el séptimo día solo nos quedaría el plato de lentejas, pero nosotros deseamos buscar lo contrario. Por lo tanto, ¿cuántos casos a favor tendríamos? 0. ¿Y cuántos casos totales? 1. Por lo tanto, la probabilidad del séptimo día es 0. Y si uno reemplaza, como ejemplo, para el primer día, si queremos hallar la probabilidad de B, sería 1 menos la probabilidad de su complemento, 6 séptimos. ¿Y cuánto nos da eso? 1 séptimo. Entonces, de esta otra manera podemos encontrar la probabilidad de un evento con el complemento. Para la pregunta número 2, en las entradas se va a completar la semana colocando 2 papelitos que digan ceviche y un papelito que nos indique aguadito. Ahora nos indica la pregunta: ¿qué es más probable que se prepare el primer día de la semana? ¿Un huevo a la rusa o ceviche? Entonces vamos a calcular las probabilidades de estos dos eventos. Empecemos. Para el huevo a la rusa, ¿cuántos casos a favor se tiene? Solo se tiene 1. ¿De un total de cuánto? De 7. Por lo tanto, su probabilidad sería 1 séptimo. Mientras que el ceviche, ¿cuántos casos a favor tenemos? Tenemos 3. ¿Y cuántos casos totales hay? 7. Sería 3 séptimos. Por lo tanto, la respuesta es más probable preparar ceviche el primer día de la semana que el huevo a la rusa. ¿Por qué? Porque la probabilidad de A es menor a la probabilidad de B. Es decir, 1 séptimo es menor que 3 séptimos. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por todo el apoyo. En el transcurso de la semana estaremos subiendo más videos. Muchas gracias. Hasta la próxima.